Tercero, buenos días. Continuamos desarrollando la sexta sesión de aprendizaje América colonial en el siglo XVIII. Ya habíamos hablado acerca de esta primera parte donde habíamos tocado el tema de Nueva España, Nueva Granada y también hoy nos toca desarrollar el virreinato de Río de la Plata. Y vamos a ver qué nos dice el material. Nos dice que el virreinato de Río de la Plata fue creado en 1776 por orden de Carlos III. Si bien esta primera fundación fue de carácter provisional, en 1777 se realizó la definitiva. Entonces, si comparamos con los dos videos anteriores, nos podemos dar cuenta que siempre estos territorios, estos virreinatos, siempre han sido modificados. Y justo en este siglo XVIII se va a reconstruir siempre. ¿Por qué? Porque existía la influencia de las reformas borbónicas, de las ideas de la Ilustración. Entonces, el virreinato del Río de la Plata abarcaba a los territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y algunas partes del sur de Brasil y el norte de Chile. La capital de este virreinato fue la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lo que hoy conocemos por Buenos Aires, Argentina, y fue fundada en 1580 por Juan de Garay. Entonces, en un primer momento no se llamó Buenos Aires, sino el nombre que tenía era la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buen Aire. Entonces, esta es la historia un poquito de lo que trata la fundación de Río de la Plata. Ahora voy a hablarles acerca de las causas que exigieron la creación de este virreinato. Y siempre va a haber una razón por la cual se va a crear estos virreinatos. Y para que se cree Río de la Plata surgen necesidades. Y por un lado era la necesidad de defender las posesiones que habían en el sur, ¿no? En esta parte del mapa, la parte sur, debido a que Portugal e Inglaterra querían ser partes de este territorio. Entonces se crea este virreinato a manera de protección, ¿no? Entonces, sin embargo, pese a que el virreinato del Perú, que se encuentra en este lado, estaba bastante cerca al virreinato de La Plata, el tráfico entre estos dos virreinatos era bastante lento, entonces era difícil que se pueda organizar una defensa en Buenos Aires porque era lenta la comunicación que existía entre estos dos virreinatos. Entonces, el virreinato de Río de la Plata estuvo dividido por intendencias y por gobernaciones, ¿no? Además, recuerden que tenía la influencia borbónica y al tener la influencia borbónica, los aborígenes de esta zona van a estar ocupados en los trabajos forzados, ¿no? En condiciones de esclavitud. Entonces vamos a hablar acerca de aquellos aspectos económicos, de cómo se desarrolló el virreinato de Río de la Plata. Y vamos a empezar por el aspecto de la economía. Y en la economía se va a seguir un modelo extractivo exportador, ¿sí? Y este modelo no va a ser ajeno a los otros virreinatos, porque recuerden que siempre buscaban el oro y la plata. La pregunta es, ¿buscaban lo mismo en el Río de la Plata? Pues sí. En el año de, de las reformas borbónicas, en el siglo XVIII, se va a buscar esta industrialización, ¿sí? Sin embargo, no fue ajeno a la explotación. Entonces también existió explotación dentro de la economía en Río de la Plata. Pero uno de los aspectos que sobresalió fue la ganadería. Sí, esta fue una de las más importantes actividades económicas que existió en,
en América, ¿sí? Y hasta el día de hoy se genera la ganadería como una de las principales actividades económicas en esta parte del territorio. Luego vamos a encontrar la minería y aquí vamos a encontrar que el virreinato de Río de la Plata también tenía yacimientos a explotar, pero estos yacimientos estaban explotados en lo que hoy conocemos por Bolivia, ¿no? Buenos Aires servía como puerto, entonces ahí exportaban pues enormes cantidades de oro y de plata que llegaban principalmente del Alto Perú, ¿sí? Lo que sería Bolivia. En el comercio estuvo muy centrado en la exportación del ganado y de sus derivados, como por ejemplo los cereales, ¿no? La exportación del oro, la exportación de la plata, y siempre estaba regulado por la corona. Entonces, esto favoreció a las actividades contrabandistas. Recuerden que en este tiempo el contrabando existía mucho, la piratería también existía mucho. Entonces, también al virreinato del Río de la Plata hubo contrabandistas. Entonces, dentro de las principales función política que existía en el Río de la Plata, estaban designados por los españoles, porque recuerden que ellos fueron los conquistadores supuestamente de estas tierras. Entonces ellos tenían el mando dentro de lo político. Sin embargo, también existían criollos que desempeñaban cargos políticos, pero al margen del reparto del poder se encontraban los indios, los negros y los guachos, ¿sí? Luego vamos a hablar de los guachos, vamos a dejar ese término pendiente. Pero aquí los aborígenes, los indígenas, eran los empleados de las minas, los que realizaban las tareas de campo, mientras que otros combatían con armas para defender el virreinato, ¿no? Los negros eran pues los que eran traídos de África en condiciones inhumanas y eran explotados para realizar tareas domésticas y para trabajar en las casas de las familias pudientes, y así también pues trabajar en el campo. ¿Y quiénes eran los guachos? O el guacho era el fruto que daba la mezcla y la combinación entre un español y los indios de esta zona. Entonces ese era el producto del mestizaje, ¿no? Ellos se encargaban de realizar las tareas rurales, ¿sí? Que requerían un poco más de destreza. Entonces, en este sentido, se va a lograr formar una identidad nacional dentro de lo que era Argentina, ¿no? Después de lo que pasó ya con la independencia y con la disolución del virreinato del Río de la Plata. Entonces, si tenemos que hacer un resumen sobre esta sesión de aprendizaje, tenemos que decir que los virreinatos fueron una institución administrativa. ¿Por qué? Porque se ocupaban pues de organizar los territorios en diferentes regiones y cada una de ellas se encontraba administrada por un virrey. Y estos virreyes eran escogidos en la corona española. Entonces, España, tras la crisis que hubo en este tiempo por querer la hegemonía mundial, ¿no? Por ser potencia, cayó en una crisis y ellos vieron en América la oportunidad de recuperarse de esta crisis. Es por eso que existió mucha exportación del oro y la plata. América siempre fue muy rica en oro y plata. Entonces, regresamos aquí a la parte del mapa, ¿no? Que se establecieron los 4 virreinatos en América, y en Nueva España tenemos que relacionarla con el actual México, ¿no? Si vemos ahí nuestro mapa de América, vamos a encontrar que señala lo que hoy conocemos como México, ¿no? Y también algunos estados de Estados Unidos, Canadá y parte de Centroamérica, ¿no? Entonces,
esto fue lo que abarcó el virreinato de Nueva España. Nueva Perú ya es parte de Sudamérica, ¿sí? O América del Sur, y aquí estaba pues Perú, lo que hoy conocemos como Perú, y Chile también. Luego vamos a tener el virreinato de Nueva Granada, que va a corresponder a todo lo que es Colombia, Venezuela, una parte de Ecuador también, Panamá, Guayana, ¿sí? Entonces, esa fue la parte que abarcó el virreinato de Nueva Granada, y finalmente tenemos el virreinato de Río de la Plata, que tuvo los territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Entonces, chicos, así fue como estuvo organizada América con respecto a los virreinatos que se establecieron por parte de los españoles. Aquí no hemos tocado los otros virreinatos que eran no españoles, ¿sí? Como por ejemplo está el virreinato de Nueva Francia, que es la parte que está aquí, la parte que está de blanco, que corresponde a Canadá y Estados Unidos. El virreinato de Brasil, ¿no? Que corresponde pues acá a lo que sería Brasil. Pero igual los vamos a mencionar para que quede pues mapeado toda esta zona de América. América del Norte, América del Centro y América del Sur. Entonces ahora vamos a pasar a ver la actividad. Y en la actividad van a hacer un tríptico, bastante sencillo. Esta es la hoja BOM, ¿sí? Tú vas a poner tu presentación. Esta es la hoja BOM abierta, ¿no? La presentación, vas a hablar acá de Nueva España, vas a poner Nueva España, vas a poner el mapita y vas a colocar las ideas más importantes del primer video. Luego aquí vas a poner Nueva Granada, ¿sí? Mapa de Nueva Granada y unas ideas importantes acerca de, de todo lo que se habló en el segundo video. Luego, si le damos la vuelta a la hoja, ¿sí? Se supone que en la parte de atrás de la presentación va a estar la carátula, ¿no? Tú vas a poner acá la carátula como bien la sabes hacer. Luego esta parte tiene que quedar vacía, o sea, el reverso de Nueva España tiene que estar vacío porque lo vas a pegar en tu cuaderno. Y detrás de Nueva Granada tendría que estar el virreinato de Río de la Plata. Lo mismo, pones Río de la Plata, su mapa y las ideas principales. Entonces los mapas ustedes los tienen aquí. Yo voy a colocar el material para que ustedes puedan jalar la información. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta ahí quedaría la sexta sesión de aprendizaje. Que tengan buen día.